11:1. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 1. ¿Lo tenemos? Bueno, leemos hasta el verso 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor. Es hermoso estar el día de hoy en tu casa para meditar en tu palabra. La gloria sea para ti, Señor, porque aún en medio de estos tiempos tan difíciles que nos han tocado en este año, nos has permitido seguir predicando el Evangelio. Nos has permitido poder seguir oyendo tu palabra. Ahora más que nunca, Señor, necesitamos predicar el Evangelio de Jesucristo, enseñar la palabra de Dios, volver nuestros corazones, Padre, a la Escritura, a la oración, a una devoción, Padre, genuina, sincera. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por las personas que están hoy aquí presentes. Gracias por los que nos ven por internet. Y desde ya, Padre, te rogamos que podamos ser edificados en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gracias. Bueno, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de Romanos. El día de hoy es nuestro sermón número 30. Y si se pueden dar cuenta, estamos iniciando un capítulo nuevo el día de hoy. Este capítulo cae dentro de la categoría de una sección de Romanos que hemos titulado Dios e Israel. Si algún día usted quiere saber más de esto y dice, se me olvidó todo lo que tiene que ver los temas con Dios e Israel, pues vaya a la serie y vea todos estos sermones, me parece desde el 25, 30, creo que en este capítulo 11 vamos a tener 3 sermones, porque es bien importante, hermano, que nosotros tengamos una postura sana en estos temas. El capítulo 11, hermano, trata sobre los planes futuros de Dios para Israel. Y tuve a bien ponerle como tema estos versos que vamos a ver hoy, Dios y sus promesas a Israel.
¿Cuántos tienen la Reina Valera del 60? Esa es la Biblia que estamos usando para la serie, ¿no? Siempre que yo leo los textos base, esa es la versión que estamos usando. Tiene un título arriba, el título es El remanente de Israel, en la Reina Valera. Cuando ponemos juntos este título que tiene la Reina Valera y el título que yo le estoy poniendo al tema, prácticamente lo que estoy queriendo decir es que hay un remanente. Esta palabra remanente quiere decir un grupo pequeño sacado de un grupo más grande o un resto de algo. Y entonces lo que quiero decir prácticamente es que este grupo, este remanente, tiene unas promesas de parte de Dios para los últimos tiempos. Pablo abordó este tema mucho en Romanos. Hacer la diferencia entre judíos y gentiles para Pablo fue muy crucial, debido a que él había dicho cosas a lo largo de la epístola que se podían interpretar como que Dios prácticamente se había olvidado completamente de Israel. Entonces, en este capítulo 11 prácticamente aprendemos que Dios está trabajando con los gentiles mientras se completa un número de salvos en el grupo de los gentiles, y por lo tanto pone como en espera al pueblo de Israel como nación, y está trabajando con los israelitas hoy día solamente de forma parcial. Dios no está trabajando con los judíos de forma total, y a estas alturas creo que ya deberíamos entender estos conceptos entre que los judíos entendían que la salvación era algo nacional y que Dios les tuvo que aclarar que no era algo nacional, sino algo personal. Y eso lo vamos a ver el día de hoy. En el Antiguo Testamento Dios se presenta a sí mismo como el Padre de Israel de forma nacional. Eso lo sabemos porque hay muchos pasajes que nos lo enseñan. De hecho, cuando el Señor manda a Moisés y le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo, uno de los nombres que usó fue, dile que deje ir a mi primogénito. Dios está llamando entonces a Israel como nación sus hijos. Pero tenemos que entender que de forma nacional Dios los escogió para que fueran un pueblo escogido, un pueblo especial. Pero el problema fue que con el paso del tiempo se entendió que prácticamente si tú eras de una ascendencia judía o tenías un ADN judío, prácticamente eras salvo, porque en la Biblia Dios te llama su primogénito. O si Dios me llama su primogénito por el simple hecho de ser descendiente de Abraham, entonces seguramente soy salvo. Esa fue la deducción que muchos sacaron. Pero la Biblia ya nosotros hemos aprendido que revela que la salvación es una cuestión de gracia y es una cuestión personal, dependiendo de la fe, de la devoción y del temor reverente que cada persona tenía a Dios. Es cierto, nacionalmente Dios los llamaba mis hijos de forma nacional, por decirlo así, pero espiritualmente solamente eran hijos aquellos que de verdad creían en Él, que de verdad se acercaban a Él con fe, que cada vez que cumplían uno de los mandamientos no los movía en sí la mera letra del mandamiento, sino un temor sincero en sus corazones. Vamos a hacer un pequeño repaso de los dos capítulos que ya vimos sobre esta sección de Dios e Israel. En el capítulo 9 el apóstol Pablo comenzó diciendo que él tenía mucho dolor y una profunda tristeza en su corazón porque Israel, la nación que Dios le había dado muchos privilegios, lo cual Pablo da una lista en ese capítulo, había rechazado al Mesías. Y ese era el dolor y la tristeza que Pablo tenía en su corazón. Pablo cerró el capítulo 9 volviendo a prácticamente a repetir que la justificación es por gracia solamente. Y que los judíos no habían alcanzado la justicia de Dios porque no habían ido tras esa justicia en fe, sino como por las obras de la ley. En el capítulo 10, Pablo vuelve a abrir su corazón y vuelve a decir, mi oración es por la salvación de Israel. Vuelve a la carga con el mismo tema que a él como cristiano y predicador del evangelio pues le pesaba, que cada vez que él llegaba a una sinagoga la reacción principal de Israel fuera el rechazo y él se tuviera que ir a predicarle a los gentiles entonces.
Culminó el capítulo 10, si usted lo recuerda, con una frase fuerte, Pablo, llamando a Israel, lo puede usted ver en su Biblia, en el último versículo del capítulo 10, un pueblo rebelde y contradictor. Y es en ese contexto entonces que nosotros iniciamos el capítulo 11. Después de una declaración de parte del apóstol Pablo, donde ha dicho que este pueblo prácticamente durante toda su historia ha sido un pueblo, usted sabe, si usted ha leído los profetas mayores, Ezequiel los llama casa rebelde, por toda la Torá se les llama un pueblo de dura cerviz, un pueblo que endurecía su rostro contra Dios. Y les decía yo en este verso que puede haber gente que le caiga muy pesada esta frase, como están llamando al pueblo de Dios. Pablo está llamando al pueblo de Dios un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, si tú lees la Escritura, tú vas a comprobar que esa declaración es completamente verdadera, que Pablo no está diciendo absolutamente nada extraño. Antes de entrar, hermanos, a analizar nuestros temas, quiero explicarles brevemente que estos capítulos, hermanos, de Romanos 9, 10 y 11, tienen dos corrientes de interpretación. Y tuve a bien enseñárselas brevemente para que ustedes, por si usted no sabe a qué corriente pertenece, usted siga definiéndose y siga también formándose teológicamente y diga, bueno, por la Escritura, yo estoy más convencido que esta es la corriente teológica más sana. La primera corriente teológica, hermanos, se conoce como la teología del pacto. No voy a entrar en muchos términos técnicos porque no es el caso, porque estamos en un servicio de domingo, pero si usted quiere estudiar por aparte, hágalo, es muy bueno. La teología del pacto enseña, hermanos, que Dios ya terminó con Israel como nación. Dios ya terminó con Israel como nación. Prácticamente lo que Dios sigue haciendo con todo israelita o judío es salvando a algunos de ellos. Por gracia, por la gracia de Dios, vienen, tienen que conocer el Evangelio, tienen que reconocer a Cristo como el Mesías que Dios iba a enviar y rendirse a Él y nacer de nuevo, la doctrina del nuevo nacimiento de acuerdo a Juan capítulo 3. Uno de los versos que más se usa, hay muchos versos, esta postura, hermanos, no es una locura, ¿ok? Por eso les estoy enseñando las dos. Porque ambas tienen versículos bíblicos que la sostienen. Si usted tiene que definirse por una en base a un conocimiento más profundo que usted haga de investigación. Hay muchos versos, pero lo que más se cita, hermanos, es la parábola de los labradores malvados. En la parábola de los labradores malvados, Jesús enseñó claramente que el dueño de la viña, que es Dios, llamando viña a Israel, cuando mandó a sus siervos a buscar fruto de la viña, ¿qué hacían los labradores de la viña? Mataban a esos siervos, que eran los profetas. Y entonces, un día el dueño de la viña dijo, mandaré a mi hijo, quizás se apiaden de él, tengan misericordia. Y cuando lo mandó, dijeron los labradores malvados, mira, el hijo, el heredero de todo, matémoslo y quedémonos con todo. Y habla prácticamente eso, de que los israelitas, los judíos, matarían a Cristo. ¿Cuál es el punto de vista de esta teología del pacto? El punto de vista de la teología del pacto es que ahora Dios tiene una nueva nación escogida. Y esa nueva nación escogida es la iglesia. Y la iglesia está compuesta por personas de todas las naciones que han venido a Cristo. Y ese es el pueblo santo ahora de Dios. No importa de dónde tú eres, si tú eres nacido de nuevo y miembro del cuerpo de Cristo, tú eres la nación escogida del Señor. Esta postura de la teología del pacto, hermanos, se basa mucho en que en el año 70 de nuestra era, Roma destruyó Jerusalén. Y ellos dicen, ese fue el cumplimiento de la profecía de Cristo, porque hubo una profecía que Cristo dio. Él dijo que Jerusalén iba a ser destruido. A menos de una generación, eso se cumplió perfectamente, porque desde su sacrificio hasta el año 70 hay aproximadamente 40 años. Entonces ellos dicen, ese fue el cumplimiento de que Dios acabó con Israel e inició una nueva etapa, una nueva era, si usted lo quiere usar así entre comillas, de que ahora Dios está trabajando con la iglesia. La iglesia es la nueva nación escogida de Dios, la iglesia es el nuevo Israel. Esta postura ha sido rechazada históricamente
debido a que ha sido acusada de ser promotora de la teología del reemplazo. La teología del reemplazo enseña eso, que el nuevo Israel es la iglesia, que Dios ya acabó con Israel como nación ya Dios acabó con ellos, simplemente seguirá salvando israelitas de forma personal por gracia. ¿Ok? Esta teología del reemplazo es muy rechazada, muchas personas le tienen una aversión terrible a esta teología, porque muchos creen que la teología del reemplazo es promotora del antisemitismo, que el antisemitismo prácticamente fue producto de eso, que los gentiles se llenaron de orgullo y comenzaron a decir, nosotros somos el nuevo Israel, Dios acabó con Israel, con el Israel nacional, y más bien estos son los que mataron a nuestro Salvador. Así que muchos de los episodios de antisemitismo que se han registrado a lo largo de la historia de la iglesia, en parte se le ha atribuido a esta teología, la teología del reemplazo. Muchos dicen, no, esa teología no es bíblica, no es sana y yo no quiero tener nada que ver con ella porque promueve el antisemitismo. Hay mucha gente, hermano, que dicen que esta teología dice una mentira, y yo quiero que veamos con la Biblia si es cierto que esta teología dice una mentira, porque ellos dicen que la mentira que esta teología promueve es que los judíos mataron a Cristo. Y ellos se defienden diciendo, no, nosotros no matamos a Cristo. Es cierto que indirectamente los sacerdotes y el gobierno lo entregó a los romanos y fueron los romanos los que lo mataron. Pero yo he leído la Biblia, hermano, varias veces y en muchos versos la Biblia dice que los judíos mataron a Cristo. En varios versos, yo le voy a dar algunos. Para que entonces tengamos cuidado de que a veces no saltemos inmediatamente a rechazar o aceptar una postura sin conocer la Escritura. Le voy a dar algunos. El más famoso está en 1 Tesalonicenses 2, 14 al 15. Dice así, está en pantalla. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Este es el versículo más claro e irrefutablemente que dice que los judíos mataron a Cristo y a los profetas. Y Cristo lo dijo en la parábola de los labradores malvados, que el dueño de la viña enviaba a sus siervos los profetas, los mataba y luego envió al hijo y lo mataban. Y cuando tú lees la parábola, esa parábola, ¿a quién estaba dirigida? A los israelitas, a los judíos. Entonces, este verso claramente dice, ahora, nosotros tenemos que entender algo. Dios en la Biblia, porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo, Dios mismo enseña que los judíos mataron a Cristo. La Biblia lo dice. Ahora, nosotros cuando ya vamos a la historia y conocemos a detalle la historia, sabemos que los está llamando así porque fueron los autores intelectuales del asesinato, y que los que directamente lo mataron fueron los soldados romanos cuando lo crucificaron. Pero la Biblia, por ser ellos los autores intelectuales de ese crimen, porque ellos promovieron que el pueblo pidiera a Barrabás, pidamos a Barrabás y no a Cristo, la Biblia dice que ellos lo mataron. En su casa lea otros versos, hay muchos, pero lea en su casa Hechos 2:36, donde también dice la Biblia claramente que los judíos, los israelitas mataron a Cristo, y Hechos 3:11 al 15. Lo repito, Hechos 2:36, léalo en casa, y Hechos 3 del 11 al 15, ahí dice claramente, cuando los apóstoles comienzan a predicar, ustedes mataron al santo, al autor de la vida, les está predicando a los judíos en el pórtico de Salomón. Entonces, esta es la teología del pacto. Ellos dicen, no, la teología del reemplazo está bien, es bíblica, no mentimos, sí, los judíos mataron a Israel. No somos responsables del antisemitismo porque yo no puedo ser responsable de las acciones de otros. Sí ha habido cristianos antisemitas en el pasado, pero ¿yo qué? Esa no es mi culpa. El hecho de que haya habido antisemitismo no anula esta teología. Esa es la postura del pacto. La segunda, rapidito, prometí que lo iba a hacer rápido esto, pero quiero explicar un poco. La segunda es la teología dispensacional. La teología dispensacional, hermano, enseña que sí, Dios sigue salvando judíos, israelitas por gracia, actualmente al venir a Cristo y conocer el Evangelio, pero también enseñan que llegará un momento, basado también en versículos bíblicos, y el más famoso y que vamos a ver en temas futuros es Romanos 11, 25, 26, donde dice que una vez que haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo
Israel será salvo. Y entonces la teología dispensacional entiende todo prácticamente como algo nacional, que será algo nacional. Habrá una conversión masiva de judíos prácticamente en los últimos tiempos, porque Dios tiene planes todavía para Israel como nación. Se basan mucho en que una de las pruebas de que esta es la interpretación correcta es que a lo largo de la historia Dios ha preservado milagrosamente a Israel, que Israel actualmente sigue existiendo como nación y que esa es una prueba obviamente de que si sigue existiendo como nación es porque Dios no ha terminado con ellos como nación. Se apelan mucho a 1948 cuando las Naciones Unidas vuelven a reconocer a Israel como un estado independiente, como una nación, y dicen, ya ven, eso es una prueba de que Dios no ha acabado con ellos. Díganme dónde están los filisteos, dónde están las naciones contemporáneas de los tiempos bíblicos, ya no existen. ¿Por qué Israel sí ha sido preservado, en algunos casos hasta milagrosamente? Porque Dios no ha terminado con ellos. Hay promesas en el Antiguo Testamento donde obviamente enseña que un día el Mesías iba a venir y el Mesías iba a reinar sobre Israel. Y ellos dicen, eso no se ha cumplido, eso se tiene que cumplir. No se cumplió hace 2000 años cuando Él vino porque ellos no quisieron que Él reinara sobre ellos, sino que lo mataron y lo crucificaron. Sí querían que reinara sobre ellos, pero ¿en qué aspecto? ¿Se acuerda? Políticamente. Políticamente ellos querían que él fuera un revolucionario que se levantara contra Roma y derrotara al ejército romano. Para eso sí lo querían, de hecho hasta lo querían hacer rey y él tuvo que huir. Pero cuando Cristo entendió que ese era el propósito por el que lo querían hacer rey, él dijo, no, yo no vine para eso. Él es el Rey de Reyes en el sentido de que nos vino a dar salvación del pecado, no salvación en sí de los problemas que nos rodean en el mundo, los cuales son muchos. Amén. Entonces, se entiende entonces, hermano, esta postura dispensacional dice, ok, si se ha prometido que un día el Mesías reine sobre Israel como nación y cuando Él vino no sucedió, sino que fue rechazado, entonces seguramente eso va a suceder ¿cuándo? En la segunda venida de Él. Entonces esta postura ve a Israel en los últimos tiempos, cuando el Señor regrese, como un reino santo purificado sobre el cual Cristo está reinando prácticamente. Sobre el cual Cristo está reinando prácticamente en los últimos tiempos, porque ellos entienden esas promesas del Antiguo Testamento como algo literal. Se tiene que cumplir un día esas promesas. Si un día ellos dicen Israel desapareciera como nación, eso provocaría que Dios sea mentiroso. Israel no puede desaparecer como nación, porque el día que desaparezca significa que Dios no estaría cumpliendo sus promesas. Entonces, a grandes rasgos, estas son las dos corrientes teológicas. Cada vez que usted se acerca a Romanos 9, 10 y 11, hay estas dos corrientes teológicas. Le doy un consejo. Nunca saltemos inmediatamente a decir, yo creo esto. Porque a veces esa postura está prejuiciada por lo que ya nos han enseñado en el pasado. Ya nos lo han repetido mucho y no lo hemos investigado personalmente, no hemos ido a las escrituras. Mire, cuando yo llego, hermano, a una bifurcación donde me toca escoger entre dos corrientes teológicas, yo no tomo una decisión a la ligera, ni a lo loco, ni salgo corriendo. Leo unos 2-3 años al respecto, estudio, investigo, leo la escritura, oro, y entonces, convencido por la palabra y por el Espíritu Santo, digo, tengo paz, que esta es la corriente que yo quiero abrazar. Pero no seamos, hermano, tan dogmáticos. A veces, al enfrentarnos a una nueva postura, nuestra primera reacción es de rechazo porque resulta nuevo y agrede lo que tradicionalmente nosotros hemos creído, pero hay que revisar lo que hemos creído. Trataré de dar Romanos 11 sin imponer mi postura a nadie. No me pregunten cuál es mi postura. Bueno, para serles sincero, hermanos, sigo en el proceso de seguir estudiando al respecto en estas dos corrientes. Les aclaro que dentro de las dos corrientes teológicas hay cristianos de sana doctrina. Si tú eres miembro de una o miembro de la otra, eso no te hace un anatema o un hereje, no. Por ejemplo, dos de los más grandes teólogos recientemente que yo respeto, usted puede tener su postura respecto a ellos. Uno era teología del pacto porque murió en el 2017, R.C. Sproul, y otro es teología dispensacional, John MacArthur. Entonces, dos de los más grandes teólogos que ha dado Estados Unidos recientemente, ambos eran de diferente postura.
Y podían debatir y con versículos bíblicos decir, yo creo esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, tenemos en estos casos siempre que tener mucho cuidado antes de nosotros inclinarnos a algo, pero no es algo que afecte nuestra salvación. ¿Ok? No es algo que afecte nuestra salvación. Podemos estar en diferentes posturas, ser hermanos en Cristo y estar en la misma iglesia. Hay otras doctrinas que obviamente no son negociables. Y ahora sí, vamos al verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. La primera pregunta retórica que hace Pablo es, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y como Pablo ha enseñado cosas en el pasado que se pueden malinterpretar como que Dios ya no tiene absolutamente nada que ver con los judíos, entonces él va a enseñar aquí en esta porción, no, que parcialmente, escuche, parcialmente, actualmente Dios sigue trabajando con los judíos. Esa es la postura que vamos a ver en esta porción, parcialmente. No los ha rechazado de forma total. No los ha rechazado de forma total. La respuesta que da Pablo ya se la debe de saber en griego, ¿no? Megenoito, en ninguna manera. La forma griega más enérgica de decir no, 1000 veces no. Algunas traducciones lo ponen como ni Dios lo permita. Esta expresión de en ninguna manera, Pablo recurre a esta expresión para corregir un malentendido grave. Él dice, no, este malentendido que se está formando es muy grave y en ninguna manera. No, Dios no ha desechado a su pueblo, ni Dios lo permita. A lo largo, hermano, de la historia, Dios siempre le ha extendido su gracia a Israel. No los ha desechado de forma total. Dice en un tema anterior que vimos la semana pasada, decía, en la misericordia del Señor, todo el día extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Es decir, todo el día es esa paciencia del Señor, extendiéndoles tiempo para que se arrepientan. La primera prueba que Pablo da de que Dios no ha acabado totalmente con Israel es porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El mismo autor de la epístola se pone entonces él a sí mismo como ejemplo de que Dios no ha rechazado totalmente a su pueblo escogido. Porque si los hubiera rechazado totalmente, él no sería cristiano. Entonces los ha rechazado parcialmente. Y vamos a entender esta parte que yo digo, los ha rechazado, es de lo que trata el pasaje. Y no se acelere, vamos a llegar ahí donde vamos con la palabra a verlo. ¿Ok? Pablo es un testimonio vivo entonces de que cualquier israelita, por muy reacio que sea el evangelio, Dios lo puede convertir. Porque ¿quién era Pablo? Un enemigo de la iglesia, un acérrimo hermano perseguidor de la iglesia que odiaba a los cristianos. Entonces Pablo dice, no, Dios no ha desechado completamente a su pueblo. Hey, si yo soy israelita, y miren, siendo israelita soy cristiano, y no solo soy cristiano, soy apóstol de la iglesia de Jesucristo. Entonces, él es el clarísimo ejemplo de que Dios no ha rechazado totalmente a los judíos. Y nosotros cuando leemos la historia de la iglesia en Hechos nos damos cuenta de eso. O sea, la iglesia cristiana primitiva estaba llena de judíos. Eran pocos los gentiles que estaban ahí. Eran pocos los gentiles. Por ejemplo, Lucas era gentil. No, pero eran pocos los que se iban convirtiendo poco a poco. En el proceso que tú lees Hechos, la iglesia comienza con prácticamente 100% judíos y poco a poco el evangelio se va extendiendo. Se convierte Lidia, se convierte Cornelio, se convierte el etíope, se convierten otras personas que no eran del pueblo del Señor. Y de hecho, la Biblia nos enseña que se convirtieron hasta grandes personalidades que eran de la ascendencia de los sacerdotes. Lea conmigo Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Había sacerdotes que se convertían a Cristo. ¿Por qué dice sacerdotes en plural? Porque muchas veces, hermano, la línea de sacerdotes del sumo sacerdote era una especie como de familias. Y con simple hecho pertenecer a la familia del sumo sacerdote, que había sido el turno anterior. ¿Se acuerda cuando crucifican a Cristo que está Anás y Caifás? Y que los dos pareciera que son el sumo sacerdote, pero no, uno es el sumo sacerdote actual y otro es el anterior, pero tienen como esa influencia porque había como una línea familiar. Y se convertían, hermanos, al Señor. Hay una teoría, hermanos, que enseña, que es muy peligrosa, que enseña que Pablo no era judío.
ni israelita, sino que Pablo era un gentil que se hizo un prosélito judío, que se convirtió al judaísmo y que entonces, hermanos, él comenzó a predicar cosas extrañas, porque él realmente no era un judío verdadero. Pero lo que vimos es de que Pablo era judío, hermano, prácticamente israelita de cepa, según las escrituras. Cuando Pablo denunció a los judaizantes, hermano, los llamó falsos apóstoles. Y una de las razones que se cree que Pablo tenía, hermano, bastantes problemas con los judaizantes, bueno, en primer lugar porque enseñaban otro evangelio, un evangelio de obras. Pero en segundo lugar, también es posible que los judaizantes acusaban a Pablo de no ser un judío genuino. Por eso en la Biblia vemos a Pablo haciendo mucho énfasis en su judaísmo, en su historia antes de convertirse a Cristo, porque hay una teoría que enseña que se comenzó a rumorar eso. No, Pablo no es un judío, él era un gentil que se convirtió al judaísmo, ahora se convirtió a Cristo y ahora está pervirtiendo con este mensaje a todo Israel. Mire lo que dice 2 Corintios 11:22, donde en el contexto Pablo está hablando de estos falsos apóstoles. En el contexto, si usted lo lee más atrás, está hablando en este contexto. Dice Pablo, hablando de los falsos apóstoles, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Porque se cree que históricamente estos judaizantes a los cuales Pablo llama falsos apóstoles están diciendo, nosotros sí somos judíos, Pablo no. Y él tiene que ratificar entonces eso. Les dice, de la tribu de Benjamín, no era de cualquier tribu, de cualquier tribu. Históricamente, cuando los judíos vuelven del exilio de Babilonia, había dos tribus que eran las más importantes en Israel, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que se volvieron prácticamente como los representantes de la nación. Era judío hasta el hueso, hermano. Mire lo que dice Filipenses 3:5. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Y si usted sigue leyendo, sigue dando ahí su pedigrí. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, aventajaba a todos los de mi nación. Y empieza a hablar verdaderamente de quién era él. Hace unos años atrás, hermano, se escribió un libro que se llamaba The Apostle Paul, the Myth Maker, creo que se llamaba, como el apóstol Pablo, el creador del mito. Y este libro comenzó a entrar mucho a la iglesia cristiana. Y prácticamente lo que enseña ese libro es que Pablo inventó el cristianismo. Que no fue la intención de Cristo venir a formar una iglesia cristiana, que con el paso del tiempo se fue apartando de sus raíces hebraicas, que eso no fue la intención de Cristo, sino que eso fue algo que Pablo inventó. Y entonces obviamente este mito pues echa por el suelo todo el Nuevo Testamento, ¿no? O parte del Nuevo Testamento, por lo menos todos los escritos de Pablo los echa por el suelo. Y la epístola a los romanos es la tesis teológica por excelencia que nos enseña que la salvación es por gracia. Entonces por eso hay un interés grande, hermano, de parte de estas sectas judaizantes de desacreditar a Pablo. Si decimos que Pablo no fue judío nunca, sino un prosélito convertido al judaísmo y que aparte él inventó el cristianismo, que no fue la intención de Cristo de crear el cristianismo, podemos echar abajo el cristianismo. Verso 2, Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo. Esta es parte de la respuesta del verso 1. Al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Ya dio la primera prueba de que Dios no ha desechado totalmente a su pueblo. ¿Cuál es la prueba? Es él mismo. ¿Okay? Yo me convertí, así que todo israelita judío, aún por mucho que rechace el evangelio, se puede convertir. Viene con la segunda prueba y cita una cuestión histórica, algo que había sucedido unos 900 años antes en el ministerio del profeta Elías. Y lo que Pablo está queriendo decir es haciendo una comparación de situaciones. Okay, la situación actual de cómo Dios trabajará con un remanente por gracia es parecida a la situación de hace 900 años aproximadamente, cuando Dios tenía un remanente de gente que no adoraba a Baal. Elías creía que sí, ya vamos a llegar ahí, pero no, había un remanente. Elías creía que toda la nación había apostatado y no, Dios tenía un remanente escogido por gracia. Dice, no los ha desechado, Dios no ha desechado a su pueblo que desde antes conoció. Es que hay un pueblo, prácticamente aquí es un pueblo dentro de un pueblo, porque es un remanente de salvos. Dios le llama a su pueblo siempre a los salvos. Eso lo vemos en la escritura.
Cuando Pablo va a ir a predicar a un lugar, el Señor lo motiva diciéndole, ve porque mucho pueblo tengo yo ahí. No se refiere a todos en general, se refiere a un pueblo de salvos dentro de un pueblo en general. Romanos 8:28 es claro, Dios no puede desechar a las personas que Él antes conoció, que Él antes escogió, que Él antes, hermano, justificó, santificó y glorificó. Eso es una imposibilidad. Todo Romanos 8:28 en adelante, Pablo da toda la tesis de que eso no puede ser. Cita Elías. Elías tuvo esta experiencia entonces, hermano, decía yo, 900 años antes de Cristo del remanente. Ya vamos a ver las citas, pero vayamos al verso 3, Romanos 11:3. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. Pablo dice que esas fueron las palabras de Elías, 900 años antes. Cuando tú vas a leer estos libros en Primera de Reyes, esta historia está registrada en el contexto de estas palabras de Pablo. Pablo acaba de hacer una hazaña en el Monte Carmelo, degolló, hermano, profetas de Baal, que yo creo hasta la mano se le cansó degollando gente. Pesados, imagina, como 450 profetas y el resto de otros impíos. Entonces, en ese contexto, él mata a los profetas de Baal y Jezabel era promotora de este culto a Baal junto con el rey Acab, eran el rey y la reina. Y Jezabel le dice, porque eran profetas de ella, que ella los mantenía con las ofrendas que el pueblo daba. Fíjese qué ironía, hermano. El pueblo daba sus ofrendas para el culto a Dios y esas ofrendas eran usadas para un culto pagano. Los mantenía, les daba de comer, los tenía, pero así, bien bendecidotes estaban los profetas de Baal. Y los profetas de Dios sufriendo persecución. Los profetas de Dios tenían que andarse escondiendo, huyendo. Y los falsos, hermano, bien prosperados. Por eso Habacuc en su momento dijo también, ¿verdad? Quizás no en el contexto, pero viene muy a modo, Señor, ¿por qué prosperan los impíos? Y eso pasa y el Señor lo permite y en ese proceso está trabajando también con nosotros. ¿Ok? Y Jezabel amenazó a Elías, le dijo, te voy a cortar la cabeza, tal y como mataste a mis profetas, yo te voy a decapitar también. Y Elías no era un cobarde. No era un cobarde, él era un valiente. Nosotros vemos a Elías que cuando se enfrentó a generales del ejército no les tuvo miedo. Más bien cuando decían, varón de Dios, desciende de ahí. Si yo soy varón de Dios, descienda a fuego y consúmate. Y creo 2 veces sucedió. Ya el tercer general fue más humilde, llegó y se arrodilló y comenzó a rogarle por su vida. Elías no era temeroso, pero llegó un momento en su humanidad que se sintió muy solo. Se sintió muy solo. Dijo, solamente yo quedo. No hay nadie más y aparte me están buscando para quitarme la vida. Verso 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Cuando Elías cree que no hay nadie, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Justo en medio de su desánimo, sintiéndose solo, queriendo morirse, siendo perseguido por esta mujer, que era una mujer feminista, dominante, terrible, que tenía bien dominado al rey. Dios le dice, no, tranquilo, hay 7,000 personas, no han doblado su rodilla delante de Baal. Veámoslo en Primera de Reyes 19:18. Primera de Reyes 19:18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Y aquí está la comparación de Pablo. Ahora la traemos al contexto de Romanos y Pablo lo que quiere decir es, tal y como en los tiempos de Elías hubo un grupo de gente que eran gente piadosa y temerosos de Dios en medio de una nación pervertida, del mismo modo en estos últimos tiempos y en estos tiempos el Señor tendrá un grupo dentro de los israelitas y judíos que acabarán convirtiéndose al Mesías y acabarán siendo gente piadosa. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hermanos, sin escaparme mucho del tema, pero tuve a bien comentar un poco sobre la importancia, hermano, de que en estos tiempos haya un remanente piadoso. La importancia de que en estos tiempos tan difíciles y peligrosos, hermano, que estamos viviendo, haya un grupo de personas radicales en el cristianismo, conservadores de lo tradicional, de lo bíblico, defensores de la verdad y que no caen, hermano, en el libertinaje de los demás. Aunque seamos minoría, porque estos 7,000 eran minoría, junto con Elías.
La mayor parte de la nación se había pervertido tras el culto a Baal, la idolatría y un montón de prácticas inmorales, porque la idolatría, hermano, siempre es hermana de la inmoralidad sexual. Siempre, eso es una ley en la Biblia. Entonces, tuve a bien, hermanos, decirles que discernamos los tiempos que estamos viviendo, que no nos dejemos llevar con la corriente. Estamos viviendo tiempos muy difíciles y necesitamos ser un remanente, hermano, de gente piadosa, de gente conservadora, que promovemos lo que es correcto ante los ojos de Dios, aunque nos echemos de enemigos al mundo. Pero un remanente piadoso debe promover el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso debe ser un remanente piadoso. Y cuando le pregunten, ¿y qué opinas del matrimonio del mismo sexo? Estoy en contra. Uy, te vas a ganar enemigos así. Pero yo te pregunto, ¿vas a vender tu primogenitura por un plato de lentejas, por agradarle al mundo? Necesitamos un remanente en estos días que diga no al aborto. No al aborto, estoy en contra del aborto, rotundamente y profundamente y en todos los sentidos. Necesitamos un remanente, hermano, que se oponga a la anarquía, que esté en contra de que la policía desaparezca, que si te dicen, ¿tú qué opinas de que la policía desaparezca? Tú digas, eso es antibíblico. La policía y las autoridades son puestas por Dios y no deben desaparecer las autoridades. Te vas a ganar muchos enemigos, quizás hasta te van a agredir. Necesitamos un remanente que diga, nosotros estamos en contra del feminismo. ¿Usted sabía que el feminismo es algo terrible que está destruyendo, hermano, prácticamente las familias? El feminismo es algo, hermano, es un virus. Ahorita hay dos virus en el mundo, el coronavirus y el feminismo. Estamos en contra del racismo, pero del racismo verdadero, ¿no? Porque hay dos tipos de racismo que se promueven actualmente en Estados Unidos. El racismo sistemático, que eso es una farsa, eso no existe. Okay. El racismo sistemático dice que por el simple hecho de tú pertenecer a cierta raza no tienes privilegios. Y según estudios y estadísticas eso es falso. ¿Quién es el mejor basquetbolista del mundo? Ha sido el mejor basquetbolista del mundo. Michael Jordan. Uno de los más grandes boxeadores de Estados Unidos, Mayweather. Uno de los actores más pagados en Hollywood, Denzel Washington. Morgan Freeman. Mencióneme personalidades. El más grande futbolista de la historia de fútbol soccer, Edson Arantes do Nascimento, Pelé. El hombre más rápido del planeta que corre, creo, en menos de 10 segundos los 100 metros. ¿De qué raza era Agustín, uno de los más grandes teólogos de la iglesia cristiana? Africano. Todas las personas que le mencioné son gente de raza negra. ¿Dónde están los famosos privilegios por tu raza? Yo sé que estoy tocando un tema muy delicado ahora, pero nosotros tenemos que ser un remanente que se opone a este tipo de cosas, el famoso racismo sistemático. Eso no existe. No hay otro país en el mundo donde la gente de color viva mejor que en los Estados Unidos de Norteamérica. No hay otro país en el mundo. Y la razón por la que todo mundo quiere venir de otros países a este país es porque por su sistema de valores y de capitalismo y de puritanismo o conservación que se esfuerza por lograr que haya valores en la familia, es la razón principal por la que está la prosperidad en este país. Eso es un hecho. Y esa es la razón por la que todo mundo quiere huir de muchos países y venir a vivir a este país. Y no estoy haciendo política. Yo estoy hablando simplemente lo que va de acuerdo a la palabra del Señor. Solo los peces muertos se van con la corriente. Pero el remanente de Dios que lee las Escrituras y que ora debe decir, esta es mi postura. No soy meramente un partidista político que estoy haciendo proselitismo político, pero esto es lo que la Biblia me enseña y yo apoyo esto. Dios siempre ha trabajado con grupos pequeños de gente de fe. Quizás seamos minoría los que somos radicales en nuestras posturas, pero Dios nunca se olvida de esas minorías. Dios nunca abandona a esas minorías. Dios le reveló al profeta Isaías que muy pocos iban a mantenerse fieles en el cautiverio, muy pocos, pero iba a haber gente.
escuche, que estando en el cautiverio iban a ser fieles. Por ejemplo, Daniel, un hombre fiel en el cautiverio. Ezequiel, Sadrach, Mesach, Abednego, los amigos de Daniel. Esther, Nehemías, Esdras, estaban en cautiverio, estaban bajo presión, estaban en situaciones muy difíciles, pero en ningún momento comprometieron sus principios espirituales y su temor a Dios por agradar al mundo. Las circunstancias sacan a luz quién es cristiano y quién no lo es. Un sabio pastor dice que Adán desobedeció en la comodidad del huerto, mientras Cristo obedeció bajo las inclemencias del desierto. Porque la circunstancia revela realmente, hermano, quién tú eres. Cuando Cristo nació tuvo muchos enemigos. Herodes era el más poderoso y lo quería matar. Pero así como había un gran grupo de enemigos de Cristo, había un remanente de piadosos también que lo estaban esperando. Y cuando Él nació, los sabios llegaron junto a Él y siendo un bebé lo adoraron. Porque Dios siempre tiene cuidado de tener un grupo de personas, hermano, que lo aman y que van a querer agradarlo a Él. Verso 5, Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Así también, o sea, así como en los tiempos de Elías, había 7,000 que no doblaron su rodilla ante Baal, de la misma forma, hay un remanente por gracia en estos tiempos, dice Pablo. Esto lo dijo hace 2000 años, Pablo. Hay un remanente por gracia. Él ya demostró esta tesis enseñando que el Señor eligió a Isaac por sobre Ismael, que eligió a Jacob por sobre Esaú, por gracia, por llamado divino y no por obras que estos hayan podido hacer. Lamentablemente ellos tenían muchas confianzas en sus obras. Los judíos confiaban en sus obras más que cualquier otra cosa. Esa fue la justicia que ellos buscaron y esa fue la justicia que por haberla buscado no alcanzaron la justicia de Dios, porque la justicia de Dios está ¿dónde, hermanos? En Cristo Jesús. Ellos decían, estos son nuestros estándares de justicia, y Dios decía, este es mi estándar, mi hijo. Y a él fue al que ellos lo rechazaron. Irónicamente, los judíos clamaban ser hijos de Abraham, ¿se acuerdan? Nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús viene y llama hijo de Abraham a alguien que ellos despreciaban, a Zaqueo. A ellos les dice Jesús, no, ustedes no son hijos de Abraham. Y cuando va a la casa de Zaqueo, que ellos lo odiaban porque era un publicano, un cobrador de impuestos, era considerado un traidor, Cristo dice, este también es hijo de Abraham, la salvación ha venido a su casa. Qué hermoso. Verso 6, Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Parece trabalenguas, pero en pocas palabras quiere decir, este verso significa que la salvación no puede ser por las dos. O es por una o es por la otra, pero es imposible que sea por las dos. Ahora usted puede decir, ok, pues entonces si no es por gracia, entonces yo voy a ser salvo por obras. No, pero ya demostramos en toda la epístola que por obras es imposible. Porque la ley lo que hace es revelar el pecado toma ocasión del mandamiento, dijo Pablo, y el pecado tomando ocasión del mandamiento me mató. Entonces solamente la salvación es por gracia, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El que se quiera justificar por obras siempre quedará corto, porque la salvación es única y exclusivamente por gracia. El que quiera trabajar para pagar su salvación nunca le alcanzará todo el trabajo que haga para pagar por ella, porque la salvación es gratis, pero no barata. Salvación es muy cara. Hay gente que entiende la gracia como, la gracia es gratis, entonces, perdón, la salvación es por gracia, entonces debe de ser muy barata. No, es tan cara que como nadie la puede pagar por sus obras, por el trabajo que hace con sus obras, entonces el Señor la da por gracia. El que quiera ganar su salvación con sus obras nunca le alcanzará su trabajo. Versículo 7, hermanos. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Aquí se refiere, hermanos, al Israel incrédulo. ¿Qué características tenía el Israel incrédulo? Una de las características es que, ignorando la justicia de Dios, procuraron establecer su propia justicia por medio de sus obras. Y ahí fue donde no les alcanzó, porque el verso anterior dice, si es por gracia, no es por obras.
De otra forma, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, no es por gracia. De otra forma, la obra ya no es obra. Pero los escogidos lo han alcanzado. ¿Sí ve el balance? Hay un Israel incrédulo, un grupo grande de incrédulos. Lo que buscaban no lo alcanzaron, porque eran incrédulos. Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y estos son los creyentes que Pablo está dando a entender acá, que Dios ha llamado a la salvación, para alcanzar dicha salvación. Estos son los escogidos. Ellos vendrán a la salvación, porque el Señor los escogió, los llamó de la misma forma que lo hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Lo que buscaba, esta frase, hermano, lo que buscaba, habla de el celo religioso que los judíos, los israelitas tenían. Ellos eran, hermano, muy religiosos en su celo, en su búsqueda. El problema es, ¿por qué ellos buscando algo no lo alcanzaron? No sé si usted ha leído los evangelios revelan el carácter de estas personas, y es porque ellos, hermano, prácticamente hacían las cosas para agradar a los hombres. Ellos estaban tratando de parecer piadosos frente a los hombres. Dice que oraban en las esquinas donde la gente los pudiera ver. Oraban en un lugar donde la gente los pudiera ver en alta voz. Hacían largas oraciones hipócritas. Dice, no hagan largas repeticiones como hacen los hipócritas, se refiere a ellos en el Padre Nuestro. Cuando ayunaban, hermano, ponían cara de angustia. Ponían cara para que los demás vieran. Una cara así, hermano, de palidez, no se arreglaban, no se peinaban. Por eso el Señor, cuando enseña a sus discípulos, les dice, no, cuando ustedes ayunen, únjanse y lávense la cara, no le den de entender a los demás con su postura física de que, ay, ustedes están mortificando para el Señor. Cuando ofrendaban, hermano, hacían sonar trompeta. Por eso Cristo dice, no hagan sonar trompeta. Ustedes no lo hagan, como los hipócritas lo hacen. Ellos hacen sonar trompeta, haciendo alarde prácticamente de las ofrendas y de las ayudas que ellos daban. Sus filacterías, hermano, dice que las ensanchaban, ¿sí? Que eran en unas cajitas que ellos se amarraban, ¿verdad? En la frente, en la mano, las trataban de hacer más grandes, que vean que tenemos la palabra de Dios con nosotros, porque dentro de estas cajitas metían pedazos de pergamino, de Deuteronomio 6:4, donde está la Shema. Y entonces ellos, hermano, querían que vean, imagina, yo creo que hay gente que se hubiera puesto aquí una caja, hermano, de 20 por 20, ¿no? En la frente. Y los flecos de sus mantos, dice que los extendían, que fueran más largos. Y esa es la razón, hermano, por la que ellos no alcanzaron la justicia de Dios, porque no estaban buscando la justicia de Dios, porque no entendieron la justicia de Dios, sino que procuraron la suya propia. Los demás fueron endurecidos. Un grupo fue escogido. Este tema del endurecimiento es complicado, ya lo tratamos un poco, yo no voy a abundar en él porque ya hablamos del endurecimiento del faraón. ¿Se acuerda que dice que Dios endureció el corazón de Faraón? Y entonces cuando el corazón del faraón fue endurecido, él castigó a Israel, pero también entendimos que el mismo faraón endureció su corazón, ¿ok? Por lo tanto, Dios no era autor de la maldad que el faraón le hacía a Israel, sino que este endurecimiento quiere decir que lo que Dios hizo fue quitarle las restricciones del mal, y el faraón le dio rienda suelta a la maldad que él quería hacer contra la nación. Pero este tema del endurecimiento, hermanos, es un poco complicado, pero le voy a dar un ejemplo para que usted entienda un poco el tema del endurecimiento. El tema del endurecimiento tiene que ver cuando los impíos comienzan a anhelar algo que no es la voluntad de Dios y Dios se lo concede. Ese es un juicio. Cuando un impío anhela algo que no es la voluntad de Dios y dice, ¿esto quieres? Ahí está, ese es juicio de Dios. Un ejemplo es cuando los israelitas quieren carne. ¿Se acuerda? Queremos carne, y Dios les da carne, les concede el deseo de su corazón, pero con eso viene también el juicio de parte de Dios. Entonces, en ese sentido, a los que endureció, los que rechazaron a Cristo, ellos amaron, dice que rechazaron a Cristo porque amaron más las tinieblas que la luz. Cristo les dijo, yo soy la luz del mundo, pero dice que ellos amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Dios los entregó a lo que ellos querían, no sé si me entiende. Les entregó lo que ellos, esto es lo que ustedes quieren tinieblas, ahí están. Y ese es el endurecimiento prácticamente. Rechazaron la verdad. En Primera de Tesalonicenses, me parece 2:10, dice que a los que no amaron la verdad, entonces Dios les envía un poder engañoso por cuanto no amaron la verdad. Dios les está dando lo que ellos piden, lo que ellos quieren, pero eso conlleva el juicio de parte de Dios.
Romanos 11:8, hermanos. ¿Cómo estamos de tiempo? Despiértense, ya casi vamos cerrando. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Aquí está lo que yo les estaba diciendo. Dios les dio espíritu de estupor. Que prácticamente esta palabra estupor en el original lo que quiere decir es que estaban como en una especie como de una ceguera, de un letargo espiritual en el cual ellos no veían con claridad, como cuando tú te acabas de despertar y no sabes bien lo que estás haciendo, no sabes bien lo que estás, no sé si usted va al baño, hermano, así, buscando la pared, pero más o menos, hablando acá espiritualmente, ese estupor quiere decir que ellos no veían claro, no entendían claro, y Dios permitió eso. Porque así dice que estaba escrito, que Dios les dio lo que ellos pedían. Cuando Cristo vino, hermano, Israel estaba en este espíritu de estupor, en esta especie de rechazo contra el Mesías. Eso lo vemos, lo lee usted en su casa, Lucas 24:45, cuando Cristo resucita y les predica el evangelio otra vez a sus discípulos, les vuelve a predicar lo que la Escritura había dicho de él. Dice que hubo un momento en que él les abrió el entendimiento para que entendieran la Escritura. Porque aún, Marcos 6:52 dice que aún los discípulos les costaba creer en lo que Cristo hacía y no lo entendían. Eso está en Marcos 6:52. Aún los discípulos, el espíritu de estupor estaba ahí. Hubo un momento en que Pablo estuvo bajo ese espíritu de estupor también, en donde él no entendía el llamado que Dios le estaba haciendo, hasta que el Señor quitó la venda de sus ojos y él pudo ver claramente lo que Dios lo estaba, hermanos, llamando. Verso 9, Romanos 11:9. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. ¿Alguien trae otra versión? ¿Qué dice en donde dice convite? ¿Alguien trae otra versión de Biblia? ¿Qué dice en donde dice convite? Ajá. Ya, un convite es una fiesta. Allá en Oaxaca así le decimos a las bodas. Vamos al convite. Es una fiesta, un banquete, una cena. ¿Okay? Quise que lo leyeran en otra versión porque esta palabra quizás alguien nunca antes la había oído. Y lo que está diciendo Pablo prácticamente es que David, proféticamente hablando de este tema del estupor en el que Israel iba a estar cuando el Mesías iba a venir, habla de que prácticamente su fiesta, ¿cuántos han oído la frase, se nos aguadó la fiesta? Que es una expresión que quiere decir, se nos echó a perder la fiesta. Y lo que quiere decir es que estos estaban en una celebración, hermano, teniendo confianza en su obra, celebrando, diciendo, somos justos, somos piadosos, guardamos todos los mandamientos, no somos como esos publicanos. Era una fiesta prácticamente, por su buena conducta. Pero resulta que eso mismo se les volvió en trampa porque no alcanzaron la justicia de Dios por sus obras. Entonces, la cosa en la que ellos confiaban se volvió la trampa que los acabó prácticamente haciendo rechazar al Señor. Dice, ahí mismo dice, en tropezadero. En tropezadero. Tropezaron en los mismos mandamientos que ellos decían guardar. En esos mandamientos tropezaron. ¿Por qué? Lee usted en su casa Romanos 7:11, algo que dije hace un rato. Y es que Pablo había confesado que el pecado lo había matado porque el pecado tomó su fuerza del mandamiento, o sea, de la ley. La ley en la que ellos confiaban se volvió la trampa que los condenó. La trampa que los dijo, a mí no me pueden guardar. Ahí está el Mesías, vayan a él. Pablo dijo, él es nuestro ayo, tienes que ir a Cristo. Por lo menos hay tres cosas principales que la ley, usos, por lo menos tres usos principales rapiditos de la ley. 1, nos revela el carácter santo de Dios, Dios es santo. 2, restringe el pecado en el mundo, para que el mundo no caiga en anarquía. Y 3, te dice, ve a Cristo, Él es el Salvador. Ve a Cristo. Y ahora vamos a ver el último verso 10. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Se han oscurecido sus ojos para que no vean. Prácticamente estaban en una ceguera espiritual. La ceguera de Israel, hermano, fue progresiva a lo largo de los siglos. A lo largo de los siglos ellos fueron siendo más ciegos y más ciegos. Por el rechazo que ellos hacían de Dios, por la idolatría en la que ellos caían. Cuando el Mesías vino, ellos estaban prácticamente en una oscuridad.
no podían entender ni discernir espiritualmente, pero acuérdese que Dios ya había previsto esto, Él había prácticamente dicho que esto así iba a ser. Por eso en Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En Isaías 53, porque ya estaba escrito que iban a rechazar al Señor. En Juan 9, hermano, hay un episodio hermoso donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y cuando tú lees bien el pasaje, dice que este pasaje prácticamente está en la Biblia hasta cierto punto para hablar de esa ceguera espiritual de Israel, la cual fue siendo peor con el paso del tiempo. Cristo, hermano, interviene 2 veces en la vida del ciego. En primer lugar, este hombre ciego no pudo buscar a Jesús, estamos de acuerdo, ¿verdad? Imposible. Jesús fue a buscarlo, Jesús lo encontró primero al ciego. ¿Se acuerda de esa historia? Léala, está hermosa. El ciego es ciego de nacimiento, nunca ha visto. Él habla con Cristo, pero él no discierne que es Cristo. Cristo le da 2 veces vista a este hombre. 2 veces le da la vista. Primero, le pone lodo en los ojos, hace lodo con saliva, le pone lodo y lo manda. Vete a lavar al estanque de Siloé. El hombre se va, se lava y cuando llega al estanque, hermano, y se lava y se echa agua, él ve. Y luego él empieza la investigación, todo mundo, ¿qué pasó con este hombre? Algo maravilloso, nadie lo creía. Unos decían, él es el que se sentaba aquí a mendigar. Otros decían, no, se parece. Entonces los judíos llaman a los que no se podían equivocar. Estos tienen que saber si eso no es, a los padres. Dicen, los padres tienen que saber si sí. Y los padres llegan y dicen, nuestro hijo es. De eso nosotros damos testimonio. ¿Cómo ve? No sabemos. Porque ¿quién va a confundir a sus hijos, no? Muchos confunden a mis hijas que son gemelas y dicen, ¿cómo las conoce, pastor? Pues son mis hijas. Es bien difícil que tú confundas a tus hijos aún siendo gemelos. Entonces, estos padres del ciego, hermano, dan testimonio. Dicen, no, sí él es. ¿Cómo ve? No sabemos. Le preguntan, ¿quién te sanó? Y comienzan a hacer una investigación. Y usted léalo. Y al final, para no alargarle la historia, lo expulsan de la sinagoga porque él dijo que Cristo era un enviado de Dios. Dijo, ¿cómo puede Dios oír a alguien siendo un pecador? No, él es un profeta. Él cuando habla con los religiosos, él llega a la conclusión que es un profeta. Y un profeta era un enviado de Dios. Y los religiosos decían, no, él no es un enviado de Dios. El Mesías cuando venga, nosotros vamos a saber de dónde es. Y no sabemos ni de dónde es. Y lo expulsan. Y Cristo lo vuelve a buscar. El Evangelio dice, hermano, que Cristo oyó que lo habían expulsado. Fíjese, Cristo no se desatendió del caso. Él estuvo al tanto de la investigación porque fue toda una investigación que hicieron sobre este ciego. Y Cristo estuvo escuchando, ajá, ¿qué ha pasado? Yo pienso. Y después dice el Evangelio que oyó que lo habían expulsado y fue Cristo. Porque este hombre, escuche bien, aunque veía físicamente, seguía ciego. Seguía ciego espiritualmente. Entonces Cristo llega con él y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Dime quién es para que yo crea. Yo soy el que habla contigo. El hombre cae y lo adora. En ese momento recibes vista por segunda vez. Porque aunque él había sido sanado de la vista física, él seguía ciego espiritualmente. Y en el momento en que Cristo, hermano, se revela a él como el Mesías, como el Hijo de Dios, y él cae y lo adora, este hombre es salvo. Este hombre no era salvo, hermano, aunque había recibido la vista. El milagro no acaba en el estanque de Siloé. Muchos creen que ese es el verdadero milagro. Ese no es en sí el verdadero milagro. El verdadero milagro es cuando este hombre cae de rodillas y reconoce a Cristo como el Hijo de Dios. Porque finalmente este ciego iba a volver a morir y sin el Mesías iba a perder en la eternidad. Pero ahora que Cristo lo busca por segunda vez, vemos la soberanía de Dios obrando en el tema de la salvación, quitando la ceguera espiritual. Y Cristo revela ahí, yo he venido para que los que ven no vean. O sea, ¿quiénes son estos los que ven no vean? Los que viendo físicamente estaban ciegos espiritualmente y rechazaron a Cristo. Y para que los que no ven, vean. Y eso habla, hermanos, del Evangelio de la salvación. Agóbiales la espalda. Habían rechazado al Mesías entonces. Esto les trajo castigo. En el año 70, el general romano Tito invadió Jerusalén, destruyeron el templo, destruyeron la nación, mataron a miles de judíos, el resto fueron llevados como esclavos, fueron dispersados por todas las naciones. Y esto habla prácticamente de un juicio que vino sobre ellos por haber rechazado al Mesías. Cierro con esta anécdota
Porque el tema es, hermanos, que Dios ha hecho promesas a Israel, las cuales Él actualmente sigue cumpliendo como parcialmente. Él sigue salvando judíos. Actualmente Dios no está salvando a la nación de Israel, eso estamos claros, ¿verdad? Él está salvando judíos israelitas de forma parcial. Dice que una vez un judío ortodoxo ruso fue a visitar Jerusalén y estaba buscando un mapa para poder recorrer la ciudad. Y entonces la gente de ahí, los pueblerinos de ahí le dijeron, bueno, un buen mapa es el Nuevo Testamento. Porque aunque usted no lo crea, el Nuevo Testamento es un libro tan exacto, hermano, en muchas cosas. Se han hecho estudios de la veracidad del Nuevo Testamento, es increíble la veracidad del Nuevo Testamento. Este hombre, obviamente, al ser judío ortodoxo, tenía sus reservas contra el Nuevo Testamento, pero accedió, dijo, bueno, voy a llevar un Nuevo Testamento, ¿no? Para ver qué lugares me describe, de dónde pasó esto, hubo aquel evento, aquello, lo otro. El hombre sube a la montaña y estando en una montaña, él comienza a meditar sobre por qué nosotros los judíos sufrimos tanto. ¿Por qué hemos sufrido tanto a lo largo de nuestra historia? ¿Por qué históricamente hemos sido expulsados de naciones, hemos sido perseguidos, asesinados? ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos tanto? Y la historia dice esto, si usted quiere cuestionar esto, pues usted lo puede hacer. Pero la historia dice que este hombre recibió una profunda convicción en su corazón, que la razón era porque habían rechazado a su Mesías. Él recibió esa convicción en su corazón. La razón tuvo que haber sido esa. Nosotros rechazamos al Mesías. En otras palabras, estaba reconociendo que el Nuevo Testamento era la palabra de Dios y que la historia que estaba ahí, de que el Mesías ya había venido y lo habían crucificado en lugar de aceptarlo, era verdad. Subió como un judío ortodoxo escéptico y bajó de la montaña siendo un creyente. ¿Por qué le cuento esta historia? Porque Dios sigue salvando israelitas, sigue salvando judíos. La iglesia cristiana siempre ha tenido entre sus filas, entre sus miembros, a judíos desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Vamos a orar.